Al tercer día me aburrí. Dije, ay no, el primer día yo estaba de metiche de, ay, mira que le escribieron y entonces Claro, no claro. sabemos o qué dijeron. Y ya al tercer día dije, no, esto no es lo mío. Y entonces hablé con Carmen, le dije, dame chance de salir con los reporteros. Yo le aprendí muchísimo. Habrá gente que no esté de acuerdo con su forma porque sí era muy exigente. Antes pues no te pedían las cosas por favor, ¿no? Básicamente. Pero yo aprendí muchísimo y tengo que decirlo, mucho de lo que yo hoy he logrado es gracias a la experiencia que me dio estar en un noticiero como Primero Noticias. Yo reconocí que mostró otra cara dentro del reality en el que estuvo. Sí, sí. Porque yo conociéndolo y después de la experiencia que yo tenía, dije, este va a salir a la segunda por un grito o por un... Y no, y la verdad, creo que se vale reconocer también de, mira, le cagó lo que dije, Ajá. ¿no? Sobre todo lo que le molestó fue porque él sube un video diciendo, van a seguir criticando, o sea, un video bastante agresivo. Sí. Él fue el que le puso send. Y entonces lo que yo dije en su momento fue, por esa actitud es que no te está yendo bien en tus proyectos. Oye, bueno, entonces, ¿empezaste a trabajar con Carmen Armendáriz de reportera? Sí, no, empecé archivando llamadas. ¿Qué significa archivar llamadas? Que antes de las redes sociales y que nos Ok. escribieran de manera directa a Sí, cada sí, quien, la gente hablaba a los programas para dar su opinión. Sí, claro. Entonces yo tenía que dividir las llamadas de Juan José, las llamadas de Juan José Origel, las llamadas de Adriana Rivera Melo y las que iban al programa. Sí. Y entonces ya las dividía en unas carpetas de este tamaño, lo que era Ok. antes. Y entonces al tercer día me aburrí. Dije, ay no, el primer día yo estaba de metiche de, ay, mira que le escribieron y entonces Claro, no claro. sabemos o qué dijeron. Y ya al tercer día dije, no, esto no es lo mío. Y entonces hablé con Carmen, le dije, dame chance de salir con los reporteros para ver de qué se trata. Sí. Y entonces yo iba con ellos, los acompañaba a las notas, hasta que un día me habla y me dice, Carmen, vas a empezar a hacer las encuestas en la calle. Cosa que agradezco, porque es mucho más difícil sacarle una buena declaración a una persona random en la calle que a alguien que se dedica a esto. Claro. Entonces, eso me dio muchísima escuela. Y eran encuestas de qué opinaban de la telenovela o qué opinaban de tal cantante y cosas así. Entonces, eso me dio muchísima escuela. Y entonces, ahí te quedas en la botana y después de que termine la botana, ¿a dónde te vas? A Televisa Espectáculos. Entras a Televisa Espectáculos, Ajá. ok. Se hizo como este intento de juntar a todos los reporteros de todos los programas para que todo saliera de ahí, como Noticieros Televisa, como Televisa Deportes, pero en espectáculo ha costado trabajo porque cada programa quiere tener su identidad. Entonces no quieren utilizar la misma nota, a diferencia en un noticiero que es información general y tú ya decides si utilizas la nota completa o solo un pedacito, ¿no? O la comenta el conductor en ese momento. Y entonces sí costó trabajo porque cada programa quiere tener su identidad. Bueno, a mí me tocó vivirlo estando en Trapitos al Sol, claro. Como teníamos que generar nuestra propia información y a veces se contraponía con la información de Televisa Espectáculos, pero preferíamos nuestras notas a las de Televisa Espectáculos porque justamente habían pasado en otros noticieros. Exacto, porque ya estaba manoseada. Algunos ya estaba decían. manoseada. Sí, correcto. Entonces, ahí era donde costaba trabajo, pero bueno, seguía nutriendo a programas, noticieros y también al interior de la República. Y luego, de ahí es cuando entras con Carlos Loret de Mola. Sí, yo trabajaba todavía en Televisa Espectáculos. Ok. Jorge Berry, me toca entrevistarlo, le caigo bien y me invita a trabajar con él en radio. Ok. Para dar espectáculos igual. Sí, sí, sí. Y de ahí Carlos empieza a preguntar que quién le recomendaban de espectáculos, porque ni sabía ni le interesaba saber nada de espectáculos, ya de que luego quieren pelucearnos. Sí, y entonces... que por qué nos, exactamente, luego por qué nos pelucean en los noticieros, sí, exactamente. Exacto. Estoy contigo. Y entonces Carlos me cuenta que 3 personas de diferente lugar le dijeron mi nombre, entre ellos Jorge Berry. Ah, ok. Y entonces ahí empiezo con él, pero en el 4, en Nueva Visión. Sí, porque él estaba primero en el Canal 4, hasta que lo pasan a las mañanas al Canal de las Estrellas, sí, ¿no? porque castigaron a Adela y Kurchenko. Estaban Adela y Kurchenko ahí, sí, exactamente. En el contraste. Sí. Algo pasa que los suspenden, y lo cuento porque eso fue público. Fue público, sí, totalmente. Lo suspenden, Carlos lo suple, sí. Y fue un trancazo. A la gente le encantó, y de ahí lo pasaron. Oye, cuéntame, ¿qué tal fue tu relación con Carlos Loret de Mola? ¿Buena? Fue muy buena. Yo a él lo conocí desde el 4. Obviamente,
el poder que fue adquiriendo, ¿no? Por el estar en un noticiero tan importante en su momento, y no porque yo estuviera ahí. De verdad, Primero Noticias se volvió un noticiero muy importante. Entonces yo vi cómo fue creciendo y yo le aprendí muchísimo. Habrá gente que no esté de acuerdo con su forma porque sí era muy exigente. Antes pues no te pedían las cosas por favor, ¿no? Básicamente. Pero yo aprendí muchísimo y tengo que decirlo, mucho de lo que yo hoy he logrado es gracias a la experiencia que me dio estar en un noticiero como Primero Noticias y con alguien tan exigente como Carlos Loret. Oye, porque es brava, mi Joana Vega Diestro, en serio, ¿eh? No te dejas. No. Amo las escaramuzas que te echas con los artistas. Pues mira, lo que pasa es que puede que mi opinión no les guste. Sí. Pero siempre creo que me he jactado de no ofender. Entonces podemos tener un diálogo y podemos tener un debate si quieres, pero no voy a cambiar de opinión porque eso pasa mucho y pasaba mucho también. Te reclamaban y entonces ya muchos se echaban para atrás, no, bueno, y ya empezaban a hablar mal. No, porque yo sí lo voy a decir. Ahora sí que lo que digo con la boca lo sostengo con los... Exactamente. Entonces, si ya lo dije, es porque realmente lo creo y me sostengo y yo no tiro por tirar. O sea, no es de, me cae mal, entonces, o ya no es mi amigo, y entonces voy a decir. Que hay que decir que hay muchos compañeros, periodistas, comunicadores de espectáculos, que sí actúan de acuerdo a sus amistades o enemistades. Sí. Hay muchísimos, muchísimos, que no tienen la capacidad de análisis y que prefieren irse con el chisme barato. Sí, y que muchos es tratar de defender a veces hasta lo indefendible. Exactamente. A mí me pasó, muchos conocidos que formaron parte de este grupo que decidieron apoyar a un partido político. Sí. Yo tenía muchos amigos y conocidos y fue, lo siento, ¿no? Sí. Porque además, como les decía, ¿qué crees? A mí también me buscaron. Claro. Y yo dije que no. Sí. Entonces, cada quien es libre de decidir y se armó un escándalo y no es correcto. No, fue cuando se vendieron varios conocidos y conocidas a un también muy renombrado partido político para apoyarlo el día de las elecciones y que resultó que era pues fuera de la ley hacer eso. Exacto. Y se quemaron espantoso, ¿eh? Sí, porque obviamente las redes sociales no entraban dentro digamos, de ese tiempo que tienen para la veda electoral. La veda electoral. Las redes sociales no estaban, pero cuando todos suben el mismo video, entonces es de, oigan, porque además sabemos, te puede contratar un partido para hacer una conducción, para hacer, pero ya el hablar de propuestas, que además muchos se ve que ni las habían leído. Entonces, bueno. Pues no inventen. No, se les notaba que no salía del corazón y que no era su convicción, que les habían dado un copy que lo estaban repitiendo, tal cual, por Entonces, supuesto. ahí estás, o sea, tú te expones y tú te vendiste y pues uno opina. Claro. Oye, ¿con cuál de todos los artistas que has tenido trifulcas es una de las que más recuerdas? Pues la recuerda más la gente. ¿Cuál? Yo ya hasta lo dejé, o sea, porque además lo que yo dije, todo el mundo, es que lo defendiste después de cómo te denigró y te amenazó, y yo, no lo defendí. Porque siempre he dicho, hay una gran diferencia entre defender y reconocer. Sí. Porque yo reconocí que mostró otra cara dentro del reality en el que estuvo. Sí. Porque yo conociéndolo y después de la experiencia que yo tenía, dije, este va a salir a la segunda por un grito o por un... Y no. Y la verdad, creo que se vale reconocer también de, mira... Además, muy su problema, él, porque te amedrentó en una fiesta infantil, ¿no? Sí. Por algo que tú habías dicho, te enfrentó. Sí, ¿puedo decir groserías? Sí, no puedes Le cagó lo que dije. Ajá.